Causas de la independencia de Chile. Este programa es irreal y educativo. Las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido todos lo deberían ver. Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia. Todos los años, en septiembre, se celebra el Día de la Independencia en Chile. Aunque como ya se sabe, el 18 de septiembre solo ocurrió la primera junta de gobierno. Pero, ¿qué impulsó a la población de Chile a querer independizarse de España? Nuestra historia se ubica en Chile en el siglo XVIII y XIX, donde Carola de González vive una vida pacífica como cualquier criollo de su época. Carola era muy sabia, siempre tenía ansias de aprender cosas. Ella se destacaba del resto de las mujeres de su época debido a que ella poseía una opinión propia porque leía mucho. Siempre se encontraba al tanto de lo que pasaba en Europa y en las nuevas tendencias en artes y humanidades eran sus favoritas. La muchacha pertenecía a una familia de clase acomodada, tenía 16 hijos. Su marido era un criollo, el cual trabajaba de comerciante y pequeño encomendero, de forma que siempre Carola tuvo lo necesario para vivir y aprovechaba todo lo que estaba a su alcance para aprender lo que más podía. Ella y su familia presenciaron cuando sucedió el cambio de dinastía en la monarquía española a los Borbones, quienes procedieron a realizar sus reformas para mantener su poderío en las colonias. Algunas de esas reformas repercutieron en la vida cotidiana de nuestro protagonista y provocaron su descontento ante el gobierno de España, sobre todo las reformas religiosas, ya que expulsaron a los jesuitas por poseer un poder económico y social, además de las económicas, que debilitaron en demasía las industrias chilenas y llenaron el mercado de productos exportados. Gracias a los jesuitas mis hijos tenían educación, y acá, en el fin del mundo, nos podían educar y culturizar. Sin ellos, el gobierno no se ha hecho cargo de impartir tan buena educación. Además, dejaron a algunos indígenas desprotegidos que antes estaban al cuidado de ellos. Otra causa de su descontento fue la prohibición que le imponían a los criollos en ejercer cargos públicos. Tan solo españoles nacidos en España podían hacerlo, siendo que ellos eran los que menos estaban informados de lo que significaba vivir en Chile como un habitante normal. La mayoría de los que vivían en Chile eran criollos y mestizos. Aunque Carola de González se encontraba en Chile, aún así le llegaban noticias sobre lo que sucedía en otras partes del mundo. De hecho, sus libros favoritos eran de los destacados escritores modernos como Voltaire, Rousseau y Montesquieu, con los cuales compartía sus opiniones y profundos pensamientos sobre política y cómo evolucionar la sociedad moderna de una forma antropocéntrica, donde uno de sus puntos clave era la democracia en la política y por supuesto era el que más encantada tenía Carola, ya que soñaba con que algún día los habitantes pudieran elegir quienes lo gobernase, aunque sonaba algo utópico. Esta idea inquietaba a Carola. Tenía ansias de poder lograr aquel objetivo, y trató de conseguir apoyo. Para esto, Carola iba a todas las tertulias a las que era invitada, y así poder hablar con algunas personas acerca de este gran sueño que tenía. Carola hablaba de temas los cuales no eran muy frecuentes a ser tocados en una tertulia, porque las tertulias eran creadas por gente adinerada y en gran parte españoles. Carola realizaba este tipo de conversación solo con gente la cual sabía que era criolla. Carola quedó emocionada al enterarse que las colonias inglesas se habían independizado en 1776, lo que significaba una puesta en práctica de las ideas de la Ilustración y un claro ejemplo de que era posible independizarse y existir como un país autónomo. Era un claro ejemplo para los otros países. Todos querían hacer lo mismo. Así pasaron los extraños años de 1770 hasta 1780, y nuestra querida amiga seguía envejeciendo y seguía aumentando su descontento que ella tenía con los españoles, pero esta vez lo tenía con mayor fuerza. Ella no podía entender la diferencia entre españoles y criollos,
si ambos eran seres humanos? ¿Y cuál era la razón de que sus hijos no puedan acceder a una educación buena y a la cultura que tenían, mientras que los españoles podían optar a todo esto? La relación entre españoles y criollos estaba por el piso. Carola González tenía muchas amigas con las cuales compartía sus mismas opiniones, y la mayoría de las personas en Chile se encontraban descontentas, aunque quizás no lo demostrasen aún. Más o menos en 1790 había rumores sobre una revolución que sucedió en Francia. Aunque toda la información que tenía era insignificante, cada vez Chile se encontraba más aislado de lo que pasaba en Europa, y la falta de educación se percibía más a la vista que antes. Carola, que tenía varios contactos, tan solo pudo enterarse de que hubo un levantamiento del pueblo en Francia, y que eso dio a conocer la debilidad de la forma de gobernar, aunque ello no provocó nada serio en América. Luego fue cuando llegó en 1808 la invasión de Napoleón a España, quien con sus tropas derrocó al rey Fernando VII, que se encontraba al mando teniéndolo primero como rehén y luego asesinándolo como si fuera cualquier persona, lo que demostró que el gobierno era débil. Además, después de aquel acto, Napoleón quería seguir conquistando territorios por el viejo continente, dejó a su hermano al mando de España y las colonias. Lo que sucedió después fue una soberanía popular que dejó a España completamente inhabilitada para gobernar sus colonias. Como consecuencia de esto, en Chile se empezaban a crear gobiernos provisionales y pequeñas juntas de gobierno, y el esposo de Carola obtuvo un cargo público como férreo participante de ellas. Pasados unos 2 años, estas juntas decidieron que empezarían con el proceso para independizarse y lo demás es historia, más historia aún. Fin. Créditos: Felipe Díaz, Tomás Lozano, Valeria Barraza, tercero C.